Bienvenidos al curso de técnicas para la prevención de riesgos si trabajas cuidando personas. En la segunda sesión, y gracias a la plataforma Plaidea 2.0, plataforma educativa a distancia en colaboración con la Asociación Mujeres Migrantes en Cataluña, aprovechamos la oportunidad para recomendarte unirte a nuestras redes sociales, páginas de Facebook, Asociación Mujeres Migrantes en Cataluña, OMICAT, grupo de Facebook, Mujeres Migrantes en Cataluña, en Instagram, La Ideas 2, plataforma educativa, Asociación AOMICAT, y en nuestro canal de YouTube, La Idea 2.0, plataforma educativa. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Esto lo dijo el activista Mahatma Gandhi, que era un activista por los derechos civiles en la India. Contenidos del curso. Hemos visto en la anterior sesión los conceptos sobre seguridad y salud en el trabajo. Hoy veremos los riesgos específicos en el sector sociosanitario, causas y consecuencias. En la última sesión serían las técnicas para la prevención de riesgos en el sector sociosanitario. Por lo tanto, en esta sesión veremos el marco legal, los riesgos específicos en el sector sociosanitario, sus causas y consecuencias. Es importante hablar del marco legal en la prevención de riesgos laborales, ¿sí? Así como lo establece el Organismo Internacional del Trabajo, que es una organización especializada de las que proviene de las Naciones Unidas y que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Su objetivo es la protección y promoción de los derechos relacionados con el trabajo. En su marco legal y la prevención de riesgos laborales, en su artículo 171, recomienda unas pautas sobre los servicios de salud en el trabajo. Y algo importante que te voy a mandar por correo electrónico es el resumen del convenio 189. Apúntatelo bien. El convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que aborda las personas que trabajan el servicio doméstico y que cuidan a personas dependientes. ¿Por qué? Porque dentro de la cantidad de países que se suscribieron a este convenio está también la Comunidad Europea. Entonces aquí vemos que es importante leer este resumen y ya verás por qué, porque ahí establece una serie de criterios que en estos momentos se están llevando a cabo en esta región y algunos criterios que no se llevan a cabo. Entonces, este convenio ratifica los derechos y deberes de las personas que trabajan el servicio doméstico y cuidan a personas dependientes. En este ámbito de marco legal también hay otro organismo, que es donde estamos, ¿verdad? La Comunidad Económica Europea. La Directiva 89.391 fue acogida en el año 1989 y constituyó un hito fundamental para la mejora de la salud y seguridad laboral en Europa. Garantiza, por lo tanto, unos requisitos mínimos en materia de salud y seguridad en todo ese espacio europeo, de manera de que sus miembros, como lo es España, debe mantener esos mínimos o establecer algunas medidas restrictivas en torno a lo que afecta a los trabajadores y las trabajadoras en el ámbito de la salud y seguridad. En base a esa ley, existe una ley a nivel de ámbito nacional, que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y el para lo cual te estoy dando el curso. Esta ley es del 31 de 1995 y muchas veces se le conoce como ley PRL, la PRL, para no decir la palabra larga, que es la prevención de riesgos laborales. En base a esta ley surgió otra ley del año 2003, del 28 del año 2003.
es la cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Dentro de esas leyes nacionales, muy importante, es la que conocemos como Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Esta ley crea un sistema donde se basa todas las comunidades autónomas, que es el sistema para la autonomía y atención a la dependencia. En base a esta ley, fueron los que crearon el perfil y recomendaron cuáles eran las áreas de intervención en la formación para el personal en atención a la dependencia. El Real Decreto del 2016 establece, por otro lado, un cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social y se establecen criterios para su notificación y registro. En este punto es muy importante decir que gracias a esta ley es lo que hoy en día denominamos la baja, cuando tenemos baja por enfermedad profesional. Entonces vamos a ver algunas cosas de esta ley en la siguiente sesión. En el ámbito autonómico, el Instituto Catalán de Seguridad y Salud Laboral establece algunos criterios y recomendaciones. Vamos a ver algunos criterios en la próxima sesión también. Retomaremos este instituto y lo que recomiendan para las trabajadoras y trabajadores en el ámbito sociosanitario. Vamos a ver que en base a este marco normativo, que son las leyes, los trabajadores y las trabajadoras tenemos unos derechos y deberes. Todo trabajador tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, sea del sector público o privado, e independientemente del tipo de contrato, sea fijo o eventual, y de su jornada, completa o parcial. Este derecho general se concreta según la Ley de Protección de Riesgos Laborales en los siguientes derechos: derecho a la información, a la formación y a participar en las propuestas inherentes a nuestro puesto de trabajo. ¿Cuáles serían esas propuestas? Las propuestas para evitar y prevenir los riesgos laborales. Derecho a recibir información. Es decir, tengo el derecho de conocer cuáles son los riesgos inherentes a mi puesto de trabajo en atención a personas dependientes. La empresa me debe facilitar un documento donde se clarifiquen los riesgos potenciales en mi puesto de trabajo, las medidas de protección y prevención que se establecen en mi puesto de trabajo, incluidas también las medidas de protección frente a las emergencias. Por ejemplo, en casos de incendio, en caso de que se pueda generar una crisis colectiva. En este caso, por ejemplo, terremotos, inundaciones. Por lo tanto, eh, y repito, los riesgos de mi puesto de trabajo, así como las medidas de protección y prevención que establece la empresa. Tengo derecho a recibir formación teórica y práctica en materia preventiva. La formación estará centrada, por supuesto, en el puesto de trabajo de cuidador y en sus tareas que realiza, que ya todas conocemos cuáles son esas tareas. Por lo tanto, deberá ser suficiente y adecuada. La formación deberá ser, por ejemplo, sobre la movilización de usuarios, riesgos psicosociales, trabajar esos riesgos para prevenirlos, riesgos biológicos, utilización de sustancias químicas para prevenir y la manipulación inadecuada, posturas forzadas, gestión de conflictos interpersonales dentro del equipo de trabajo y, por supuesto, primeros auxilios
para todo el personal y para, en función de evitar también los riesgos a la salud que pueden padecer o sufrir los usuarios o residentes dentro de las instituciones. Por supuesto, como hablábamos, también tenemos el derecho, todo trabajador y trabajadora tiene el derecho a formular propuestas al empresario o a la empresa en materia de prevención de riesgo. Se reconoce el derecho a participar en todos los aspectos de esa prevención en la empresa y en todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud, porque somos como las primeras que estamos al frente en torno al usuario o a la persona residente. Es decir, quien conoce en primer lugar las circunstancias en la cual puede generar una situación de accidente laboral somos nosotros o nosotras. Por lo tanto, es importante que la empresa, el empresario o la empresaria en materia de prevención de riesgos laborales nos escuche. Por eso es importante la participación en todos los aspectos. Si la empresa cuenta con representantes de los trabajadores o las trabajadoras, en este caso, por ejemplo, sindicatos, esa participación se ejerce a través de los delegados de prevención. Entonces ya veremos en la siguiente sesión cómo es eso, porque eso está todo estructurado de qué es lo que tiene que hacer la empresa y el trabajador para generar una delegación de prevención de riesgo dentro de los trabajadores, dentro del equipo de trabajo. Equipos de protección individual, EPIs adecuados. Tenemos el derecho de recibir los EPIs adecuados y necesarios. Para personas cuidadoras serán necesarios, por ejemplo, guantes para las tareas de aseo personal, para algunas tareas de limpieza doméstica, en personal de atención domiciliaria. Puede necesitarse, además de guantes, también la mascarilla. Por supuesto, en tiempos de COVID, la mascarilla es fundamental y el equipo de protección individual. Eso es como se llaman los EPIs. Pero también vamos a retomar este punto cuando veamos las técnicas en la siguiente sesión. Los trabajadores y las trabajadoras, por supuesto, son las que tienen que decir sobre su salud y sus condiciones de trabajo. Somos las que primera mano estamos viendo cómo y cuándo se deriva una enfermedad derivada del trabajo. Vigilancia de la salud y el derecho a una vigilancia periódica del estado de salud. En función de los riesgos inherentes al puesto de trabajo, las cuidadoras profesionales, las personas cuidadoras profesionales, tiene que vigilar especialmente los riesgos derivados de agentes biológicos, posturas forzadas, manipulación de cargas, en este caso la movilización del peso que tengamos que realizar a los diferentes usuarios o residentes. Protección de la maternidad. Tenemos el derecho a la protección específica para las trabajadoras en situación de embarazo o lactancia natural. Cuando una cuidadora comunica su embarazo, la empresa está obligada a evaluar si existe riesgo para la embarazada o el feto en el puesto de trabajo de cuidadora. Eso no significa que la van a despedir. No, 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 no. Eso significa que la empresa se tiene que contactar con su servicio de prevención, porque la empresa, y lo vamos a ver en la siguiente sesión, cómo la empresa tiene que tener un servicio de prevención de riesgo. Un ejemplo, para este caso de una trabajadora embarazada, eliminar la nocturnidad en trabajadoras embarazadas y no realizar ninguna tarea que implique movilización de usuarios y cargas muy pesadas.
Si esto no es posible, tratará de cambiarle de puesto de trabajo a uno exento de riesgo para ella y para el feto. Si estas opciones no son posibles o no consiguen eliminar los riesgos, la trabajadora solicitará a la mutua la prestación de riesgo durante el embarazo. Si la mutua concede la prestación, la trabajadora cobrará el 100% de su salario a través de la mutua que nos cubre este ámbito de las cotizaciones de la seguridad social. La mutua que está anexada a nuestro contrato es la que va a cubrir a través de la seguridad social ese salario. Los riesgos específicos en el sector sociosanitario. Causas. Vamos a ver. Las escasas compensaciones del trabajo son tan evidentes como la falta de respeto a la inseguridad contractual, cambio de puesto de servicio contra nuestra voluntad, trato injusto, inexistente de reconocimiento, bajos salarios, etc. Esto es una de las causas que podemos ver en los puestos de trabajo a nivel sociosanitario. Consecuencias, en este sector son frecuentes los puestos de trabajo de carácter temporal y con salarios precarios. Esto unido a la falta de reconocimiento en el trabajo supone un riesgo psicosocial importante. La escasa valoración por parte de la empresa está presente desde la contratación, ya que para acceder al puesto de trabajo no se requiere formación específica universitaria y en realidad es necesaria para el buen desempeño de las tareas. A falta de proporcionar pausas y descansos suficientes y adecuados, esto tiene una consecuencia, un cansancio y también unas lesiones en las articulaciones, musculatura o malestar físico en general. Al no descansar, a los años esto nos va a pasar, como se dice, factura. La rotación de usuarios a las personas trabajadoras es muy poca, porque la rotación de los usuarios garantiza la distribución equitativa, teniendo en cuenta las movilizaciones que se requiera de parte de la planta donde trabajamos. ¿Esto qué quiere decir? Es importante una rotación de usuarios. Los usuarios no van a cambiar de lugar, pero nosotros sí. Nos pueden ir derivando en la coordinación a diferentes plantas, de manera de que las trabajadoras o los trabajadores puedan rotar las actividades que hacen en función de los usuarios. Una de las causas en la atención domiciliaria muchas veces es que en dichos domicilios no están adaptados a equipos especiales, carecen especialmente de equipos técnicos para la hora de la movilización de los usuarios o los espacios no permiten su uso y es necesario realizar las movilizaciones y traslados de la persona manualmente y muchas veces una sola persona. Se recomienda para esta tarea que sea realizada por 2 trabajadores o que haya un compromiso dentro del entorno familiar a que eso sea. Consecuencias, por supuesto, múltiples consecuencias para la salud lumbar, rodillas, las lesiones de espaldas, etc. Otra de las causas es una falta de formación de calidad y cualidad. Formación específica en movilización de personas dependientes. ¿Esto qué significa? Que debe haber un soporte de formación con personal cualificado, con personal formado en el ámbito en el ámbito de la movilización. Debe haber un personal médico o fisioterapeuta que tenga unos conocimientos y que pueda brindar durante cierto tiempo y ciertos momentos una formación específica interna para los miembros y todas las trabajadoras implicadas en la movilización. Formación en utilización de equipos mecánicos, de desplazamientos, camas articuladas, grúas. Sabemos que cada residencia, por el flujo de trabajo, muchas veces esto no lo explica, sobre todo cuando son
nuevas personas que se incorporan al puesto de trabajo. Entonces, esto es importante, sobre todo cuando hay equipos nuevos, que cada equipo tiene sus diferentes sistemas de utilización, por lo cual es importante siempre retomar la formación interna en todo lo que tiene que ver con los equipos mecánicos. ¿Qué consecuencia trae para la trabajadora y el trabajador? Unos ritmos de trabajos elevados en tareas de movilización de personas dependientes que incrementan el riesgo de sufrir lesiones no solo la persona trabajadora, sino que también el usuario, porque se puede caer y puede lesionarse. Frustración de la persona trabajadora a no tener los conocimientos o elementos para abordar esas dificultades que surjan en el trabajo. Causas. Una de las causas que veo en base a la presión que muchas veces existe en el ámbito laboral es hábitos que se desarrollan y que esos hábitos tienden a ser poco saludables. Por ejemplo, fumar, tener una dieta desequilibrada, ausencia de ejercicio físico, porque a veces pensamos, no, pero si me muevo a cada instante allí, no, pues no necesito ejercicio. Sí, pero las actividades físicas que estamos realizando son repetitivas y no son realmente ejercicio físico como tal. Por lo tanto, puede afectar al desarrollo y evolución de tu cuerpo, del cuerpo. Por lo tanto, es importante tener un espacio personal propio. Y una de las consecuencias es que no se tiene un hábito del autocuidado por el día a día, por el estrés, por la cantidad de horas que trabajamos y por nuestros espacios personales, muchas veces no se tiene un tiempo para el propio cuidado personal, que no es lavarse el pelo ni maquillarse, no, implica un autocuidado, por ejemplo, el necesario descanso y dormir. Y por supuesto, hacer ejercicios físicos que no impliquen la misma actividad física que realizamos en nuestra actividad laboral. Causas: la poca colaboración para las movilizaciones manuales, de manera que se realicen por más de una persona trabajadora. ¿Esto qué genera como consecuencia? Poca empatía para utilizar grupos de trabajo. Es como que cada quien está pensando que la otra le quiere quitar el trabajo o que la otra persona no quiere hacer su trabajo. O sea, por supuesto, en base a esas circunstancias también puede generarse las lesiones físicas en general. Otra de las causas de los riesgos laborales, indicar al residente, pocas veces se indica al residente lo que se va a hacer con unas instrucciones sencillas, cortas y claras. Darle un tiempo suficiente a ese usuario residente para aclarar de qué actividad vamos a hacer en torno a su movilización. ¿Esto qué trae consecuencias? Que hay una poca comunicación con el residente o usuario, que deriva en un servicio que no está basado en las necesidades de la persona, sino en las necesidades de cumplir una tarea. Por lo tanto, la persona residente o usuaria se convierte en un objeto, se deshumaniza. Es especial énfasis con la parte de la movilización, con el pasar de los años estoy observando en el ámbito sociosanitario a muchas personas trabajadoras con lesiones importantes. Entonces, esta es una de las actividades más frecuentes en el trabajo. Entendemos por movilización toda operación que implique las acciones de levantar, bajar, sostener, desplazar, estirar o empujar una silla a una persona dependiente. No empujar a una persona, no, sino empujar la silla. Entonces, en este caso vemos que algunas veces hay un diseño inadecuado de equipos o instalaciones. Entonces podemos encontrarnos en el domicilio o en las instituciones también situaciones estructurales. Una presencia de habitaciones o baños pequeños, pasillos estrechos o con poca luz.
o que también tienen algunos obstáculos, ya sea, por ejemplo, una poca visibilidad o unos escalones que no deberían estar allí. Esta falta de espacio también puede impedir la ayuda de otro trabajador o trabajadora en el uso de esos equipos auxiliares. El diseño, eso trae como consecuencia que el diseño inadecuado o la falta de mantenimiento de los equipos puede causar en las trabajadoras y los trabajadores un sobreesfuerzo en sostenerlos o manipularlos. Ruedas, por ejemplo, ruedas de las sillas eléctricas o las sillas de ruedas en malas condiciones, frenos en mal estado, alcances difíciles en las manivelas, etcétera. Los riesgos psicosociales. Causas. Una de las situaciones que no es un problema individual de personalidad o que responda a circunstancias personales o familiares del trabajador, sino que tiene, o la trabajadora, sino que tiene su origen en las condiciones laborales derivadas de la organización del trabajo. ¿Qué consecuencias trae? Se manifiestan a través del estrés, e incluye diversos aspectos, tanto físicos como mentales y sociales. Se trata de mecanismos como emocionales, sentimientos de ansiedad, de depresión, de apatía, de no querer ir a trabajar, cognitivos, tener dificultades para acordarse de las cosas, ya que estamos tan cansadas o cansados que tenemos dificultad para que nuestro cerebro en la memoria pueda funcionar, para pensar de forma clara, no poder concentrarse ni tomar decisiones, etc. Otra de las causas psicosociales es las exigencias psicológicas, propias o externas, del ritmo de la hora y de las pautas que nos asignan, de las exigencias de la misma estructura de la institución, que debe haber una hora para qué cosa, que es necesario desplazar una cantidad de usuarios a una planta determinada, las exigencias que nos piden el coordinador inmediato. Entonces tenemos que tener que realizar demasiadas tareas. Por lo tanto, es importante aquí resaltar que muchas veces hay demasiadas tareas que se solapan unas a otras, que hay un tiempo determinado que disponemos y que también puede haber la tendencia a un excesivo número de usuarios a los que atender en el mismo momento. Entonces, el desgaste puede significar que sea también, además de físico, emocional. De manera de que también al tener empatía en gran medida y no medir esas problemáticas, más las propias problemáticas que traen los propios usuarios, eso puede generar un desgaste emocional. Otra de las causas que veo muy frecuentes es el conflictos y diferencias que puedan surgir en la relación con familiares o usuarios, así como con la institución o miembros del equipo de trabajo, ya que muchas veces no podemos decir todas las cosas y no hay un espacio para la contención emocional.
Eso por un lado, dentro de las consecuencias, al tener que realizar demasiadas tareas para el tiempo del que disponemos, con un excesivo número de usuarios, genera ese mismo desgaste emocional. Otra de las causas es la supervisión de personas con discapacidad psíquica que tenemos que realizar, a la par con personas que no están afectadas con discapacidad psíquica, ya sea, por ejemplo, con Alzheimer. Requiere atención constante para vigilarlas, causando, por supuesto, una mayor fatiga a la trabajadora y al trabajador. También una de las consecuencias puede, por ejemplo, la muerte de una persona a la que se ha cuidado de manera intensa, continua y de forma integral. Puede afectar a la persona o a las personas que le han cuidado. Si este hecho se repite con frecuencia, puede repercutir también en el estado de ánimo del equipo y de las personas que han estado enfrente. Otra de las causas es las escasas o nulas posibilidades de promoción de las y los trabajadores, así como la escasa de capacidad de tomar decisiones y de autonomía en el trabajo. Debido a la cantidad de trabajo que tenemos y tareas que realizar, no se toman algunas decisiones y siempre se van delegando a otras personas. Entonces, una de las consecuencias es que es un factor muy negativo a tener en cuenta, que genera desánimo y desaciertos en el equipo de trabajo, así como mucha desgana para la realización de tareas. Las agresiones físicas. Esto es un riesgo real. Cuando una persona sufre un estado de dependencia, bien sea por discapacidad psíquica o pérdida de autonomía y deterioro de las capacidades intelectuales, como ocurre en la enfermedad de Alzheimer y otros procesos degenerativos, pueden aparecer conductas alteradas con estados emocionales de tensión, ansiedad y agitación que provoquen acciones o reacciones agresivas hacia las personas que les atienden, en este caso las trabajadoras o los trabajadores. Podemos sufrir, esto es un riesgo real, podemos sufrir agresiones físicas. ¿Qué trae como consecuencia? Este riesgo es más acusado en la atención domiciliaria. Estadísticamente, eso no quiere decir que las instituciones pasen. Lo que pasa es que cuando pasan las instituciones, ya se alerta al médico de cabecera y al psicólogo o psiquiatra, y este genera una serie de medicamentos para que la persona pueda bajar esos niveles de agresividad. Pero en la atención domiciliaria se observa estadísticamente mucho más porque es muy frecuente que la trabajadora o el trabajador se encuentre solo con los usuarios o con sus familiares. Entonces puede ocasionar distintos daños a la salud de las personas que atienden a estos dependientes. Por ejemplo, lesiones por caídas a recibir empujones de los usuarios, lesiones cervicales por estirones de pelo, por ejemplo, daños psicológicos como estrés, inseguridad, ansiedad, causados por estas agresiones repetidas y que no sabemos cuándo se produzcan de nuevo. Entonces eso genera una situación de inseguridad. También voy a citar un síndrome muy específico, que es el llamado burnout. Es el síndrome del trabajador quemado. Esta palabra proviene del inglés, que quiere decir burn out, consumirse o agotarse. ¿En qué consiste? En la evolución del estrés hacia un estrés crónico. Entonces, este cambio puede generar en nosotros un cambio de actitud, volviéndonos un poco ariscos. Es decir, nos transformamos en una persona desagradable. Se puede poner como yo puse, por ejemplo, el camarero, ¿no? Un camarero que debido a la actividad laboral que tiene está quemado o está quemada. Entonces genera una actitud de hostilidad hacia quien él atiende. Entonces,
Esta característica puede ser clave para nuestra acción laboral, porque esta circunstancia nos trae problemas, no solo para nosotros, sino para los usuarios en torno a las respuestas que necesitan al estar en un centro de atención especializada. Entonces podemos ver que está caracterizado por un progresivo agotamiento físico y mental, una falta de motivación absoluta por las tareas realizadas y en especial por importantes cambios de comportamiento de quienes lo padecen. He colocado esta fotografía porque se está observando que en diferentes residencias con personas dependientes, ya sea residencias geriátricas, residencias con personas con Alzheimer o con diferentes situaciones psíquicas, de deterioro psíquico, así como en los hospitales, una gran cantidad de personas trabajadoras en esas áreas que están de baja médica. Entonces, podemos ver por ejemplo, con la pandemia, la cantidad de enfermeros y personal en general de los hospitales que debido a esos brotes que ha generado la pandemia, esos brotes y esa cantidad de usuarios dentro de los hospitales y situaciones de emergencias graves, que muchas personas no han tenido ni siquiera tiempo para hacer sus descansos paulatinos dentro de su jornada laboral. Entonces, generándose muchas veces debido a esa cantidad de pacientes y de cantidad de tareas que realizar, no han podido quitarse la mascarilla y su rostro ha quedado quemado por la huella del roce de la mascarilla. Esto es un síntoma, no un síntoma, esto es una muestra de la cantidad de riesgo que puede generar la atención a las personas, ¿no? En situaciones de emergencia, como las que estamos viviendo, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer una reflexión. Por un lado, como trabajadoras, y por otro lado, de las organizaciones, que es necesario que el personal pueda rotar. Yo seguramente, si preguntamos en nuestro entorno hospitalario, vamos a ver una cantidad de personas no solo que adquirieron COVID, sino que están de baja por depresión. Porque una de las situaciones colaterales es que las situaciones de emergencia, las personas trabajadoras que ayudan a otros también tienen que ayudarse. Y esa parte del autocuidado tiene que ver con conocer las técnicas para evitar el estrés, para evitar sentirse quemado por ese agotamiento físico y mental. La carga de trabajo, la fatiga, el estrés y la insatisfacción laboral como que si se colocara en una caja, se bate y vamos a ver unas consecuencias. Trastornos del sueño, nerviosismo, impotencia, problemas digestivos, diarreas y náuseas, palpitaciones, angustia y sensación de agotamiento físico y mental, dolor de cabeza y muscular. Vamos a ver otra de los riesgos que veo en el sector sociosanitario, es el mobbing o acoso laboral. Es la exposición de conductas de violencia psicológica dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo hacia una o más personas por parte de otras en el ambiente laboral, que actúan frente a aquellas desde una posición de poder. No necesariamente es jerárquica o por un jefe, puede ser por un propio compañero o compañera de trabajo. Dicha posición se da en el marco de una relación laboral y supone un riesgo importante para la salud. Entonces, estos riesgos también son importantes y están categorizados dentro de las políticas de prevención a riesgos laborales. En este punto de los riesgos biológicos, lo podemos ver, no
no puedo decirles otras cosas, sino lo que ha resultado la pandemia. La cantidad de trabajadores y trabajadoras que han sido, por ejemplo, contagiadas y contagiados por el virus de COVID-19. Entonces, aquí podemos ver que ha existido unos riesgos. ¿Por qué? Porque no se han utilizado las técnicas adecuadas para la prevención de la infectación de las personas trabajadoras. Entonces, los trabajadores y trabajadoras que atienden a dependientes están expuestos a los contagios de enfermedades infecciosas. La exposición a estos agentes biológicos se da básicamente en las tareas de aseo personal o en cualquier otra área que suponga el contacto con cualquier fluido personal del usuario y usuaria. Por lo tanto, debe haber las medidas de prevención y control. Deben adecuarse al tipo de agente biológico o a la fuente de infección y al modo de transmisión de la enfermedad. En este caso, tener los llamados EPIs. Cuando se atiende a personas de tercera edad, debe tenerse en cuenta además que son un grupo de riesgo para determinadas enfermedades contagiosas, como gripe, herpes, herpes zóster, que es el más frecuente, y hepatitis B. En algunas situaciones puede haber conflicto entre el derecho de protección de las personas trabajadoras frente a los riesgos derivados de enfermedades contagiosas de los usuarios y usuarias. Otro riesgo, el riesgo de accidente de tráfico. El personal tiene que desplazarse diariamente entre varios domicilios con su vehículo particular. En ocasiones, el trayecto es entre localidades distintas. Falta de definición de tareas y de información previa de cada usuario o domicilio cuando estamos haciendo servicios de atención domiciliario a través de una empresa. Entonces vamos a ver que la ley adecua y genera que esas empresas que están trabajando a nivel de atención a personas dependientes tienen que tener unos principios y un servicio de prevención. Un plan de prevención que comunique dónde participe y dónde se forme los trabajadores y las trabajadoras en su unidad, una evaluación de unos riesgos y, por supuesto, una planificación de medidas preventivas y correctoras a esos riesgos. A ver, los riesgos siempre existen. ¿Eh? Nadie está infalible a no tener una causa, padecer de alguna situación que genere un accidente laboral y unas consecuencias de ello. Pero sí podemos evitar o disminuir esos riesgos. Entonces, es muy importante saber que al evaluar esos riesgos van a haber una planificación de medidas preventivas y correctoras. Y por supuesto, nuestra participación es importante, porque nosotros somos, como trabajadores y trabajadoras, somos la que le vamos a dar los diferentes informaciones a las personas que se encargan del servicio de prevención de riesgo. Entonces, es muy importante nuestra participación. Vamos a hacer una actividad. Identifica tus propios riesgos laborales. Envía por escrito al correo electrónico, en base a los puestos sobre las causas y consecuencias, ¿con qué medios cuentas para hacer tus actividades laborales? Es una pregunta que tienes que responder. ¿Cuáles son los medios que cuentas para hacer tus actividades laborales? ¿Cómo saber cuáles son los medios? Bueno, te he mostrado anteriormente las causas y consecuencias. Y hay diferentes medios, ya sea de movilización, ya sea si tengo aparatos técnicos para realizarlas o no, ya sea que cuento con un uniforme y una medida de protección a las infecciones contagiosas o no. Entonces hay diferentes medios
que tenemos para hacer nuestras actividades laborales. ¿Con cuáles cuentas? En base a lo que hemos visto de los riesgos. Entonces, en el siguiente punto, describe tus riesgos psicosociales, los que acabamos de ver, u otros que hayas experimentado tú o hayas vivido tú. O sea, sus causas y consecuencias para ti. ¿Cuáles han sido? Describe otros riesgos que consideres necesario compartir. Esto es importante realizarlo y que me lo envíes por correo electrónico para luego en la siguiente sesión poder hablar de las técnicas y ayudarlas a establecer algunas técnicas necesarias para evitar y disminuir esos riesgos. Porque como les dije, los riesgos los tenemos siempre. Levantarnos de la cama ya es un riesgo, porque nos podemos torcer el pie y tener una lesión en un tobillo, por ejemplo. Entonces, es disminuirlo. Nos tenemos que parar o levantar de la cama de manera pausada, viendo que no nos llevamos por medio la mesita de noche o el armario. Entonces, eso quiere decir que sí podemos evitar los riesgos, que sí podemos tener unas medidas de prevención. Entonces, aunque estés trabajando en una empresa o si estás trabajando en una casa, en un domicilio, sí hay unos riesgos. Entonces, es importante que me indiques con qué medios cuentas para hacer tus actividades laborales al día a día. Describe tus riesgos psicosociales, sus causas y las consecuencias para ti. Y describe otros riesgos que consideres necesario compartir. Por lo tanto, si tenemos menos causas o más causas, es importante saber que existe una salud laboral. Para saber cómo vamos a prevenir, tenemos que saber qué nos ocurre para poder tener unos conocimientos técnicos adaptados en conjunto con un protocolo de actuación. Ya conocemos el marco legal. Existe una ley internacional, unas leyes nacionales y unas leyes autonómicas. Entonces, es importante saber para esa salud laboral estos conocimientos que generen prevención y que estos conocimientos también generen una perspectiva de género donde las mujeres y hombres tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Todo esto puede significar unas consecuencias positivas o negativas y una disminución o una ampliación de esos riesgos. Entonces, para hablar de riesgos laborales, es importante de ver esas consecuencias que pueden generar una mayor prevención y dar más seguridad, obtener una salud laboral, una ergonomía adecuada a nuestro puesto de trabajo y una psicosociología laboral. La protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en relación a la protección colectiva versus a la protección individual. Entonces, es muy importante tener una protección colectiva que no solamente es una protección individual. Para la siguiente sesión, en directo, veremos técnicas para la prevención de riesgos en el sector sociosanitario. Por lo cual era muy importante ver de forma general cuáles eran los riesgos más comunes dentro del sector. Entonces hemos visto las causas y las consecuencias más comunes o las que yo he visto con el paso de los años que son las más comunes, pero no quiere decir que todas estén expuestas aquí porque tardaríamos mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber las causas y consecuencias de esos riesgos para luego hablar de esas
técnicas que las prevengan, que prevengan y minimicen ese riesgo dentro del sector sociosanitario. Muchas gracias por tu atención y antes de terminar, te quiero decir que la mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Por ello, hasta la siguiente sesión. Muchas gracias.